Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Notionología. Yo soy Dani y en esta ocasión vamos a crear un portal del cliente utilizando Softr, ya que esta herramienta, que es muy famosa por haber sido durante mucho tiempo el frontend ideal para construir web apps con Airtable, ha lanzado su nueva integración con Notion para que esta herramienta nos pueda servir como backend y poder mostrar información a través de Softr, cogiendo como datos lo que tenemos en Notion. ¿Esto por qué es importante? Pues en mi opinión es importante porque nos va a permitir compartir bases de datos filtradas sin dar acceso a la base de datos completa. Algo que es súper importante sobre todo pues para agencias o para personas que tengan que compartir el progreso de sus proyectos con los clientes y les tengan que dar acceso pues a las diferentes tareas, al proyecto o a lo que hagan y no puedan compartir pues la base de datos entera, lo cual es normal porque aquí estamos pues hablando de seguridad y no queremos que nuestros clientes sepan todo lo que hacemos con otros clientes, ni siquiera quiénes son nuestros otros clientes. Entonces, hasta ahora, hacerlo esto de manera nativa en Notion no es posible porque no se puede compartir una base de datos filtrada, pero gracias a esta nueva herramienta, a este software y a la posibilidad de poder compartir estas bases de datos filtradas, en cierta manera, pues vamos a poder crear un portal del cliente brutal en nada de tiempo, ya lo veréis. Así que en este vídeo lo primero que vamos a hacer es, primero, ver pues qué nos hace falta en Notion para poder crear este portal del cliente. Segundo, vamos a ir a Softr, vamos a mostraros un poquito pues cómo se ve Softr. Y tercero, vamos a conectar Softr con Notion y ver un poco cómo funciona todo esto. Al final del vídeo vamos a lanzar algunas conclusiones de lo que nos parece esta integración o esta novedad que ha sacado Softr, que nos parece súper interesante, que la gente de Softr sabe que le han pedido durante mucho tiempo tener Notion como data source, así que estamos muy contentos de poder haber probado esta beta y sin más dilación pues empezamos el vídeo. Vamos allá. Ya estamos aquí en Notion y lo que tenemos son tres bases de datos que os voy a explicar a continuación, que son las que vamos a necesitar para hacer este ejemplo. Primero tenemos una base de datos de proyectos muy clásica, una base de datos de tareas también súper clásica y una base de datos de usuarios que ya vamos a ver después para lo que nos sirve. Vamos a ir poco a poco explicando las propiedades que tienen nuestras bases de datos y después nos vamos a ir directamente a Softr. Primero tenemos una base de datos de proyectos, perdonad aquí que está todo un poco en Spanglish. Tenemos el status, tenemos el nombre del proyecto, tenemos aquí el cliente, tenemos aquí la fecha de inicio, la fecha de fin, quién es la persona que lidera, el tipo de proyectos. Aquí tenemos una relación hacia la base de datos de tareas, después una descripción, la fecha en la que se ha creado, progreso, etc. Y después aquí dentro en nuestras tareas tenemos la prioridad de la tarea, el estado, a qué proyecto está relacionada esta tarea, quién es la persona asignada a esta tarea, cuál es la fecha límite y cuál es la fecha de ejecución. Os voy a cambiar aquí. Y aquí tenemos el tipo de tarea y quién ha creado esa tarea. Y después aquí tenemos una propiedad de fórmula que nos va simplemente a poner en formato texto, en string, el proyecto. ¿De acuerdo? Esto es necesario para que Softr después lo pueda leer y pueda entender a qué tarea corresponde cada uno de los proyectos. Aquí tenemos también pues, la fecha en la que se han creado las tareas. ¿De acuerdo? Aquí, como vemos, tenemos 67 tareas y aquí tenemos 6 proyectos. Esto es importante porque vamos a ver después que no nos van a aparecer todas las tareas, sino que solo nos van a aparecer las tareas que nosotros necesitemos en cada momento, ¿de acuerdo? Dependiendo, pues, de cuál es el cliente que se ha conectado al portal del cliente. Y aquí tendríamos, pues, la base de datos de usuarios, que esto se sincroniza con Softr para saber qué usuarios tienen acceso a nuestro portal del cliente, a nuestra plataforma. Como veis, es algo súper sencillo en Notion. Es muy clásico y esto nos va a servir pues para filtrar y para poder hacer que nuestro cliente solo vea las tareas que le corresponden y los proyectos que le corresponden. Ahora nos vamos a ir a Softr directamente. Esta es la landing page que tiene Softr. Básicamente el valor principal que tiene es la posibilidad de tú construir herramientas internas para tu empresa utilizando como backend o como data source diferentes herramientas que puedes utilizar cotidianamente, ¿no? Airtable, Google Sheets, si estás más ya metido en el tema no code, low code, y ahora
Notion. Incluso podrías crear herramientas internas que combinaran distintos data sources, lo cual pues me parece que es súper interesante si tenemos información en diferentes lugares y que queremos de cierta manera poner toda en un mismo lugar. Voy a loguearme aquí y como veis ya voy a crear, tengo aquí mi cuenta, ¿no? Este es el portal del cliente que vamos a utilizar, pero si quisiéramos empezar desde cero, vamos a Start from Scratch y aquí tendríamos pues todas las páginas que se nos van a crear por defecto. En este caso, si yo volviera a empezar y volviera a crear un portal del cliente, pues probablemente yo no necesito este sign up porque voy a ir invitando a la gente que a mí me interese. No quiero que la gente se pueda registrar. Después esto me parece bien porque es la home, una lista, está perfecto, un formulario. Bueno, esto la puedo quitar y ya si quiero después lo puedo añadir. Y después el user profile pues también está bien. Aquí le daría create application y ya se me crearía la aplicación en Software. Vamos a pulsar para ver lo que pasaría y en este caso se me crearía una aplicación que se vería así. En este caso pues tendríamos aquí la página home y con los diferentes elementos que tenemos aquí. Podríamos ir viendo las diferentes páginas que tenemos en nuestra aplicación y aquí cuando pulsamos podemos ir cambiando pues el estilo de la página, el estilo de cada uno de los elementos y la visibilidad. Ahora lo vamos a ver mucho más claro en el portal del cliente que ya hemos preparado para no empezar de cero. Aquí tenemos ya nuestro portal de cliente. Como veis ya lo hemos puesto un poco con los mismos colores que tenemos en la web y pues hemos añadido los proyectos de nuestra base de datos de Notion. Por ejemplo, si yo vuelvo a Notion vemos que tengo aquí proyecto botones, brand design, full website, quantum computing, etcétera. Y aquí tengo los mismos, proyecto botones, brand design, full website, etcétera. Si yo pulso aquí, voy a ver y veo que la source es Notion. Aquí Notion me aparece como source. Si yo quisiera añadir otra data source de Notion, simplemente voy a Add a Data Source, Notion, continuar y aquí se me va a abrir un pop-up para que yo elija a qué bases de datos quiero conectar la herramienta, cuáles son los permisos que yo le quiero dar, a qué páginas le voy a dar estos permisos, etcétera. En este caso no nos parece muy relevante porque ya lo tengo conectado, así que voy a volver a Software directamente. Dentro de esta página de aquí, que es un grid, yo puedo decir qué base de datos quiero que se me conecte, en este caso ProjectsDB. Si yo pulso aquí y refresco la información, es decir, si yo cambio algo, añado una nueva columna o cambio algún tipo de título o lo que sea, cuando le dé a refresh, Software va a saber directamente que tiene que refrescar y me va a traer la nueva data aquí a esta página. ¿De acuerdo? Y aquí en el contenido yo tengo todos los diferentes fields o todos los diferentes elementos. Aquí tengo el nombre del proyecto, el departamento, el status. Tengo muchas cosas. El divider aquí, por ejemplo, tengo aquí la fecha de inicio, la fecha estimada de fin, el total de tareas. Por ejemplo, si yo quisiera añadir un nuevo campo, sería añadir un text field, por ejemplo. Aquí diría texto y aquí en el contenido yo puedo ver que aquí tengo todos los elementos que tengo en mi base de datos de Notion. Por ejemplo, si yo quiero la descripción, pues le voy a añadir aquí la descripción. Y aquí le cambiaría el label, es decir, el título, le pondría descripción del proyecto. Y aquí veo como proyecto de investigación sobre el diseño de marca, es Brand Design, Full Website Development, Project Involves Full Website Development for Notionología, y yo si voy aquí a mi base de datos, veo cómo esto se corresponde a mi descripción que tengo aquí. Proyecto de investigación sobre el diseño de marca, Project Involves Full Website, etc. Si yo ahora le doy a actualizar para que se me cambie el texto, lo actualizo aquí, le doy OK. Ok, perfecto, ya se me ha actualizado. Ahora en Software, cuando yo le dé a refresh, ya se me va a actualizar directamente con mi nuevo contenido. ¿De acuerdo? Le voy a dar a refresh. Ya se me ha actualizado con el nuevo contenido que yo he cambiado aquí en la descripción. ¿Vale? Entonces, esto es en cuanto al contenido. Aquí podemos, como vemos, cambiar y añadir lo que queramos y cuando está aquí en verde significa que lo hemos mapeado correctamente respecto a
nuestra base de datos o nuestra data source, que es Notion. Aquí tenemos diferentes acciones. Podríamos añadir acciones para que, por ejemplo, se pudiera crear un proyecto. Por ejemplo, podríamos aquí editar un record, podríamos abrir una URL, podríamos llamar a una API para que nos hiciera cualquier tipo de acción que quisiéramos. Y aquí en el top bar button, por ejemplo, podríamos abrir la página, escribir, hacer scroll, o también podríamos decir que el cliente pudiera añadir un botón. Sería darle aquí a Add Record, nos aparecería aquí el botón, y aquí podríamos tener diferentes opciones para que esta persona nos creara un proyecto. Lo vamos a quitar de momento porque eso no nos interesa, pero que sepamos que tenemos la opción. Y después, ¿qué pasa cuando pulsamos en alguna de estas tarjetas? Pues simplemente que abrimos el detalle de la página, que ya vamos a ver después qué es el detalle de esta página. Después tenemos aquí el apartado Los estilos, que en estos estilos lo que nos va a permitir es darle un poquito de juego a este portal del cliente para que se parezca más a nuestro estilo de diseño y no se parezca tanto a esta web app estilo más software, sino que le vamos a dar nuestro propio diseño para que se parezca más a nuestra imagen de marca. Por eso aquí tenemos el background color que corresponde pues, al mismo background color que tenemos en nuestra página web, y tenemos el estilo de tarjeta un poquito diferente a lo que nos vendría por defecto. Y podemos ir cambiando pues, el estilo de cada una de nuestras cosas. Por ejemplo, aquí vamos a ir cambiando lo redondo de la carta, la talla de la tarjeta. Por ejemplo, aquí ponemos S, pues es más pequeña. Aquí ponemos M, ya más grande, o L, que es la que a mí me gusta más. Y ya puedes ir cambiando cada uno de estos elementos aquí en los estilos. De la misma manera, en visibilidad vas a poder ir cambiando quién puede ver o no ver esta sección en la web app. Por ejemplo, esta sección en concreto solo la pueden ver los usuarios que estén logueados, que estén dentro de la aplicación. Como veis, esto también lo puedo ver aquí porque tengo este pequeño icono de candado. Todo lo que tiene icono de candado significa que solo lo pueden ver los usuarios que están logueados. En cambio, esta parte de aquí, como tiene este icono de mundo, lo pueden ver todo tipo de usuarios. Es decir, si yo voy al enlace portaldelcliente.notionologia.software, pues voy a poder ver parte de aquí porque no tengo acceso a la cuenta. En cambio, si yo estuviera logueado, pues vería esta parte de aquí. Vería el logo de Notionología, vería esta frase de bienvenida y vería pues, el proyecto que a mí me corresponde. Porque aquí vemos todos los proyectos, pero vemos si vamos a la source que aquí lo que yo quiero es que solo se enseñen todos los proyectos donde el cliente sea igual a la empresa. Es decir, que el cliente dentro del proyecto sea igual a la empresa de mi usuario. Que yo para ello, pues aquí en el usuario, en mi base de datos de usuario, he puesto que la empresa es Notionología. Entonces va a saber cuando la empresa sea Notionología que sea igual Notionología al cliente. Entonces me va a reconocer esto y entonces solo me va a enseñar Full Website Development y Website Audit, porque voy a estar logueado como Daniel Somoza, que estoy aquí en Notionología. Para ello, pues vamos a hacer una preview. Esto es lo que yo vería si no estuviera logueado, es decir, no estoy logueado. Podría intentar conectarme al portal del cliente si tuviera una cuenta y una contraseña. Y aquí esto es lo que veo cuando estoy logueado como usuario. Cuando estoy logueado como usuario veo bienvenido mi nombre al portal del cliente de Notionología y solo veo los dos proyectos de los que yo soy el cliente, porque son los que hemos filtrado previamente aquí en la source, ¿de acuerdo? Me voy a ir aquí a software otra vez y vamos a repasar esto porque es lo más importante casi del vídeo. Tenemos aquí esta parte de los proyectos, este project list, cuya source es nuestra base de datos de Notion, la base de datos es la de proyectos y solo se enseñan los elementos donde el cliente, que se encuentra en la base de datos de proyectos, es el mismo que la empresa de la persona que está logueada a este portal del cliente. Esto es fundamental porque así podemos asegurarnos que solo van a ver los proyectos que nosotros les queremos enseñar y no van a tener acceso de ninguna manera, no van a poder desfiltrar, sino que solo van a poder tener acceso a lo que nosotros les enseñamos.
Esto es en cuanto a la página de inicio. Pero ¿qué pasa? Que yo aquí quizás necesito tener más información, necesito ver las tareas. Y para ello me voy a ir a la página de los detalles y aquí voy a poder crear una página pues mucho más detallada de lo que contiene este proyecto. En este caso me ha cogido un proyecto random que no tiene título, pero yo voy a poder ver lo mismo. Cuando pulse el botón voy a poder ver, por ejemplo, el título del proyecto, etcétera, etcétera. En este caso aquí me va a buscar el estado del proyecto, que es el mismo estado que tengo en Notion, en este caso archivado, quién es el Project Manager, cuántas tareas totales tiene este proyecto, cuándo ha sido el inicio del proyecto, cuándo ha sido el fin del proyecto, las tareas completadas, etcétera. Todo esto, si os fijáis, viene de la misma source, de la misma fuente que es Notion y que es la base de datos de proyectos. Y aquí vemos cómo dentro del contenido tengo aquí la sección 1 y aquí tengo el estado del proyecto, me viene del status de Notion. El Project Manager me viene del Project Manager de Notion. Y el total de tareas me viene del Total Tasks, que no es más que un rollup que me calcula el total de tareas de este proyecto. Pero ¿qué pasa? Que yo quizás quiero detallar un poco todas las tareas de este proyecto. Entonces para ello pues he ido a crear una nueva vista una nueva lista con todas las tareas y aquí lo que he hecho es la he conectado con mi source, he conectado a la base de datos de tareas y le he dicho que el proyecto de la tarea tiene que ser el proyecto del record, es decir, cuando yo pulso a proyecto botones, Software sabe que yo estoy dentro de la página de proyecto botones, entonces yo lo que le digo es, si el proyecto es el mismo que la página en la que estamos, me vas a enseñar esas tareas, solamente esas tareas. Ahora no lo ves porque aquí te dice que User Specific Filters no se aplican en Editing Mode, es decir, tendríamos que ir a un preview para verlo, pero esto funciona de esta manera. Yo el proyecto lo asigno a este proyecto de aquí, a este record, Current Record, me voy al proyecto, y así de esta manera tengo también las tareas filtradas por proyecto y no le estoy enseñando toda la base de tareas a mi cliente, sino solo una parte específica. Aquí, como vemos, le hemos añadido un poquito más de picante al tema y lo que tenemos aquí, si vamos aquí al contenido, le hemos añadido la tarea, el estatus, la fecha límite, el tipo de tarea, que como veis se corresponde a el tipo de tarea que tenemos en Notion, el responsable, la fecha de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a acciones, aquí tenemos dos acciones. Tenemos una primera acción en la top bar, es decir, aquí, que es añadir tarea. Y lo que hemos hecho ha sido añadir un botón, que es Add Record, y aquí, cuando lo pulsemos, vamos a poder añadir una nueva tarea. Título de la tarea, el estatus, la fecha límite, el proyecto, etcétera. Y nos va a abrir un nuevo modal en el que vamos a poder pulsar la tarea y añadir una nueva tarea, por ejemplo, si queremos que nuestro cliente nos añada una tarea adicional. Asimismo, en las acciones también podemos hacer que edite el contenido de esa línea. Por ejemplo, para ello vamos a pulsar en One Click Update y que nos añada el status y que nos lo marque como completado. Entonces, el cliente, si alguna de las tareas tuviera que ser del cliente, por ejemplo, pagar la factura, pues él ya podría marcar como completada el pago de la factura cuando lo haya hecho de esta manera. Vamos a hacer una preview. Puedo ver que, pues que han elegido un récord un poco random, pero aquí veo cómo tengo todas mis tareas y yo puedo marcarlas como completada y ya se me va a completar. Aquí me va a aparecer como done. Y además, abajo del todo tengo un formulario en el que yo puedo contactar a la persona o a mi project manager o la persona de contacto para escribir cualquier cosa y ya me lo va a enviar pues donde yo quiera, ¿no? Es una plataforma súper versátil. Aquí solo estamos viendo como la punta del iceberg, es decir, solo estamos viendo básicamente una pequeña introducción, pero es mucho más versátil. Puedes crear, puedes añadir bloques, porque esto va por bloques, y puedes crear pues tu lista de tareas en lista, en grid, en tabla, puedes crear formularios, puedes crear Kanban, charts, puedes crear un montón de cosas y conectarlas con un montón de herramientas y crear una web app totalmente funcional. Sobre todo yo la recomendaría más para empresas y herramientas internas, pero también incluso para pequeños proyectos que quieras validar y que no sepas muy bien por dónde empezar con otras herramientas más complejas. Creo que teniendo unas buenas bases de datos en Notion
y teniendo la posibilidad de crear en Software algo muy sencillito para validar tu idea te puede venir súper bien. Además que Software lo puedes conectar con Stripe, etcétera. Así que te podría venir súper bien pues para validar antes de lanzarte a toda máquina a crear algo súper potente. Asimismo, para empresas y para cuestiones de yo quiero mostrar una parte de la información y no la base de datos entera, creo que es una herramienta ideal que a un coste que para una empresa pues no es mucho. Más allá de esta parte de aquí, creo que es interesante entender también que podemos ver los usuarios aquí en esta parte de usuarios y que se sincronizan directamente con nuestra base de datos de Notion. Yo aquí si añado un usuario, pues puedo añadir un usuario que se llame alejandra@notionología.com, Alejandra María Cienfuegos, y podría añadir un usuario. En este, si yo pongo aquí Invite Now, pues le llegaría un email y diría: te han invitado al portal del cliente de Notionología, pulsa este Magic Link para conectarte. Y así pues tú controlas muy bien a quién vas invitando y a quién no. Por esto creo también que es muy, muy buena para estos proyectos más internos, porque así tienes tú el control de quién vas invitando o no. ¿Vale? Entonces yo lo voy a hacer después, pero aquí veo como tengo dos usuarios y si me voy a Notion vemos aquí como ya se me ha sincronizado el usuario y aquí yo podría poner la empresa que es Acme y así todos los proyectos que fueran de Acme, pues Alejandra María vería esos proyectos de Acme y yo vería los proyectos de Notionología y así no tenemos ningún tipo de riesgo de ver algo que no podamos ver. Esto es todo por este vídeo. Creo que como puntos positivos los que ya he dicho. Como puntos negativos, es verdad que aún es una beta, hay ciertos elementos, ciertas conexiones que aún tienen que mejorar y sobre todo que pues, añadir otra nueva herramienta al stack pues, puede ser costoso y tienes que tener a alguien pues, que sepa un poco de software y que pueda manejar y que pueda mantener sobre todo este sistema. Pero en mi opinión creo que esto abre muchas puertas pues, para muchos casos de uso, recursos humanos, para equipos de marketing, para, pues como te digo, gestión de clientes y portales del cliente, etc. También tienes en Software pues muchas plantillas, muchas ideas que te puedan dar y nosotros también haremos vídeos, si vemos que este vídeo os interesa y que le dais like, pues haremos más vídeos mostrando más ejemplos concretos de lo que se puede hacer con Software. Así que ya nos comentáis qué os ha parecido el vídeo y nosotros nos vemos en el siguiente. ¡Chao!